Nick se casó con Jolie hace 3 años. Para ser honesto, no se habría casado con ella si ella no se hubiera convertido en la única propietaria del negocio tras la repentina muerte de su padre. Su padre, un hombre de negocios aparentemente joven y fuerte, había muerto inesperadamente a causa de un derrame cerebral. Jolie era la única hija del señor Macmillan y la única heredera de su fortuna. Por eso Nick, un apuesto holgazán acostumbrado a vivir a costa de las mujeres, le prestó atención. Jolie quedó cautivada por las encantadoras promesas de Nick mientras él planeaba quedarse con ella hasta que surgiera una oportunidad más rentable. Pero pronto resultó que la opción más favorable, el premio mayor de su vida, era Jolie. Heredó la colosal riqueza de su padre y Nick sabía exactamente cómo aprovecharla. Creía que podía manipular fácilmente su afecto más profundo por él para controlar su fortuna, y todo iba lo mejor posible para Nick. La muchacha estaba profundamente afligida. Su padre había sido su pilar de apoyo y la persona más importante en su vida. Así que Nick rápidamente rodeó a Jolie de cariño y apoyo en un momento tan difícil. La joven e ingenua niña no sabía que el peor momento de su vida había llevado a Nick a ocultar aún más su verdadera naturaleza, al menos hasta su boda. Mantuvo su buen comportamiento, asegurando que no había vuelta atrás. Después del funeral, le propuso matrimonio, por supuesto, sugiriendo que esperaran hasta que terminara el periodo de luto por su padre. Nick era un experto en el engaño, la manipulación y la simulación. Podía convertirse en quien necesitaba ser y hacer lo que se esperaba de él. Con sus novias ricas, normalmente no se esforzaba mucho, pensando que siempre habría otra mujer rica. Con Jolie, el nombre valía la pena. Los esfuerzos no serían en vano, y el astuto lo entendió claramente. Pero el primer obstáculo para él surgió inesperadamente de una fuente que no podía haber previsto. El padre de Jolie tenía un mejor amigo, también fue su principal adjunto en la empresa y padrino de Jolie. El señor Chinland comprendió de inmediato que Jolie estaba perdidamente enamorada y que no la disuadirían de casarse. Su dolor por la pérdida de su padre la hizo buscar un reemplazo. Pero como hombre inteligente y astuto, Chinland insistió categóricamente en el acuerdo prenupcial y logró ganarse a Jolie para su lado. Nick, es por negocios. ¿Es tan difícil?, preguntó Jolie, repitiendo lo que el señor Chinland le había dicho. Esto es humillante. ¿Crees que necesito tu dinero?, Nick replicó, indignado por este giro de los acontecimientos. Cariño, es solo una formalidad. Solo lo necesitamos en caso de divorcio. Mi padrino realmente quiere que lo firmemos. Siempre ha sido como un segundo padre para mí. Puede que Jolie fuera ingenuo en cuestiones financieras, dado que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, pero no era tonta en otros aspectos. Cuando se fijaba una meta, la lograba, pasara lo que pasara. Nick quedó atrapado contra la pared y tuvo que aceptar todos los términos del señor Chin. La formulación del contrato matrimonial era estándar, pero restringía por completo los derechos de Nick. Era evidente que el negocio y todos los demás bienes heredados del padre de Jolie no podían convertirse en propiedad conjunta de los cónyuges. Nick supuso que recibiría una parte de los dividendos y adquiriría nuevas propiedades y activos. Sin embargo, el contrato redactado por un abogado de primer nivel impidió que Nick tuviera esta oportunidad. A pesar de esto, Nick creía que el matrimonio seguía siendo beneficioso para él, ya que accedería a las finanzas de su esposa sin control y acumularía capital para el futuro. Iba a tomar dinero del presupuesto común diariamente y transferirlo a su nombre. Pero Nick también se equivocó en este sentido. El señor Chinland era una persona dedicada, decente y responsable que no solo controlaba los flujos financieros de Jolie en los negocios sino también sus finanzas. Nick tenía fondos limitados para gastos personales, pero se mantuvo optimista sobre el futuro y esperó a ver cómo se desarrollaría la situación. Y pronto resultó que su paciencia fue realmente recompensada. Jolie había estado intentando concebir desde el día de su boda. Ella deseaba la maternidad, pero cada nuevo ciclo le traía amargura y desilusión. Inicialmente lo atribuyó a los nervios y al estrés provocados por el ritmo frenético de vida. Tomó el negocio en sus propias manos y aprendió mucho sobre la marcha, lo cual, naturalmente, era agotador. Después de más de un año de intentos fallidos, la mujer buscó ayuda de especialistas, se sometió a un examen médico completo e identificó la causa de los fracasos. Los síntomas de Jolie, que ella había atribuido a un estilo de vida ajetreado, resultaron ser señales de alarma.
Su cuerpo le estaba advirtiendo de problemas, pero ella lo había ignorado. Y finalmente los médicos le diagnosticaron cáncer. Pasó casi 2 años de tratamiento y sufrimiento, pero con poco éxito. Todo este tiempo, Nick desempeñó el papel de marido solo nominalmente. Su interés personal era que Jolie simplemente no existía y no había logrado ocultarlo lo suficiente. Aunque nunca lo discutieron abiertamente, Jolie era consciente de las numerosas mujeres con las que su marido la había engañado. Pero Nick creía que era un experto en conspiración y manipulación. Creía que estaba desempeñando con éxito el papel del marido de una esposa moribunda sin levantar sospechas. Se sintió afortunado y pensó que solo necesitaba aguantar un poco más para lograr el resultado deseado. Sin embargo, el comportamiento de Nick fue condenado y discutido por todos, desde las enfermeras y en los hospitales donde Jolie fue curada hasta el señor Chinlan. El hombre estaba furioso e indefenso. No podía comprender por qué Jolie querría desesperadamente preservar su matrimonio al borde de la tumba. También le preocupaba que Jolie no tuviera testamento. Como resultado, su marido se convirtió automáticamente en su único heredero. Ese sinvergüenza lo hereda todo, incluidos los frutos del arduo trabajo de Jolie y su padre. Sería en vano, un ejercicio inútil. El señor Chinland estaba seguro de que Nick, este derrochador, desperdiciaría toda la propiedad en unos pocos años. Sin embargo, el anciano no sabía cómo abordar un tema tan delicado con su ahijada, de quien hasta ayer emanaba salud y juventud, y ahora no tenía ninguna posibilidad. Estaba muriendo y eso sucedería muy pronto. La cuenta atrás para las semanas. Nick ya se estaba frotando las manos codiciosas, sus ojos ardían de anticipación. Deshacerse de esta esposa enferma y con el ceño fruncido y adquirir un capital sólido. Le pareció que el asunto estaba en el bolso. El señor Chinlan rezó para no tener que iniciar él mismo una conversación sobre el testamento. Pero afortunadamente no fue necesario. Jolie inició la conversación ella misma. Su secreto lo dejó sin palabras porque había planeado todo meticulosamente, con una delicadeza y una crueldad que nunca esperó. La venganza es realmente un plato que se sirve mejor frío y Jolie lo ejecutó a la perfección. La forma en que Jolie ideó y realizó no requirió mucho esfuerzo y tiempo, pero completó su viaje aquí en la Tierra, haciendo realidad sus principales sueños. Desafortunadamente, los seres queridos de Jolie no presenciaron el milagro y ella falleció sin recuperarse. Había arreglado los detalles de su funeral con mucho cuidado antes de su muerte. Serena y decidida, transmitió claramente sus últimos deseos. Al día siguiente de la ceremonia de despedida, el notario llamó a las personas mencionadas por Jolie en su testamento y les pidió que acudieran para anunciarlo. Nick quedó impactado por tal noticia. Estaba seguro de que su esposa no había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte y que él se convertiría en su único heredero, como suele prever la ley en estos casos. Aún esperando lo mejor, acudió a la reunión señalada, llevando a su nueva amante, Shirley, que era una belleza sorprendente. Al entrar a la oficina del notario, Nick vio al señor Chinland y al amigo de Jolie, Kurt Turgon, pero lo que lo tomó por sorpresa fue que Kurt no estaba solo. Estaba empujando un cochecito con un bebé dentro. Nick estaba completamente consciente del matrimonio de Kurt o del nacimiento del niño. Aunque Nick no era un experto en ningún campo, ciertamente no era tonto. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de que había una agenda oculta en juego y que lo habían engañado. A pesar de ello, la curiosidad lo abrumaba, quería saber qué había ideado Jolie, aunque ya era evidente que sería algo increíblemente humillante para él. Durante aproximadamente 15 minutos, todos permanecieron en silencio, ocupando diferentes rincones de la sala. Nadie más llegó. El notario pareció haber prolongado deliberadamente la parte introductoria todo lo posible, explicándoles por qué se habían reunido. Qué honor fue leer el último testamento del difunto. Incluso entonces, Nick supo por la sonrisa malvada que permaneció en el rostro del señor Chinlan que el contenido del testamento era un secreto solo para Nick. Finalmente, Nick escuchó su nombre. A mi legítimo marido Nick, le niego la herencia, leyó el notario. Después de leer esta modesta y corta frase, el notario miró a Nick y le preguntó si había entendido la esencia de lo que había dicho. El hombre humillado no tuvo más remedio que asentir. En ese momento, Shirley tomó su mano e intentó levantarse para irse desafiante, pero Nick la mantuvo en su lugar. Ella lo miró con una mirada inquisitiva que el hombre ignoró.
Él mismo hubiera querido abandonar lo antes posible el lugar de su humillación pública, pero la obra no había terminado y el público invitado necesitaba verla hasta el final. Tras una breve pausa, el notario procedió. Lego todos mis bienes personales a mi único hijo, Robert Turgus, hasta que alcance la edad adulta. Nombro a su padre, Kurt Turgon, y al señor Chinlan como tutores y administradores de su patrimonio. Una revelación impactante golpeó a Nick como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Un hijo de Kurt? Se le acabó la paciencia y estalló en un grito de sorpresa. Aparte de Nick y Shirley, la noticia no sorprendió a nadie presente. ¿Es el niño Jolie hijo biológico?, preguntó Nick, jadeando y alzando la voz. Sí, Robert es el hijo biológico de Jolie y Zete, aclaró el señor Chinlan. Ella no ha estado embarazada en los últimos 2 años. Eso es imposible, Nick. Desesperadamente, Nick se aferró a un clavo ardiendo, a pesar de darse cuenta de que hoy en día estar embarazada no era necesario para tener un hijo. El padrino sonrió, claramente saboreando el shock y la decepción de Nick. Los avances en la medicina hoy en día son asombrosos, comentó, mirando esta escena. Kurt recordó el horror que sintió hace 2 años cuando descubrió que su mejor amigo estaba gravemente enfermo y con pocas posibilidades de recuperarse. Le sorprendió la calma con la que hablaba de su tiempo limitado y de lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando reveló su deseo de convertirse en madre pase lo que pase. Me preservaron los óvulos antes de comenzar el tratamiento. Me dijeron que probablemente no podría criar a mi propio hijo, pero insistí en Kurt, dijo. Crecí sin una madre y sé que no es fácil, pero siempre sentí su amor y protección. ¿Nick acepta criar al niño solo?, Kurt preguntó con cautela. ¿Quién se lo permitiría? Con mucho gusto se convertiría en tutor y usaría el dinero del bebé, ya que carece de conciencia, expresó Jolie. No, ya me he dado cuenta de que mi querido cónyuge es alguien de carácter cuestionable, para decirlo correctamente. ¿Y su reacción ante mi diagnóstico y pronóstico? No quiero ni hablar de él. Este hombre no vale la pena enojarse. ¿Y qué pasa con el bebé?, preguntó Kurt. Eso es lo que quería discutir contigo, dudó Jolie, lo cual era bastante inusual en ella, ya que por lo general no tenía miedo. No sé cómo abordar el tema con delicadeza. Quizás no haya una manera delicada. En resumen, me gustaría que fueras el padre de mi hijo, exclamó con voz aguda. ¿Estás bromeando? ¿Tienes marido? Kurt claramente no estaba preparado para esto. Sí, tengo marido y lo tendré hasta el día de mi muerte. Ya tomé esa decisión, Kurt. Por supuesto, no dormiremos juntos. Es imposible dada mi condición actual. No puedo. Por desgracia, no pude llevar al bebé. Me conservaron mis óvulos. Ahora necesitamos el material biológico del futuro padre. Naturalmente, también necesito una mujer que lo lleve y lo dé a luz, pero afortunadamente, estos servicios ya están disponibles. Al principio, Kurt pensó que eran absurdos, las divagaciones sin sentido de una mujer desesperada. Sin embargo, tenía todo un plan lógico en la cabeza y resultó que ya había completado una cantidad considerable de trabajo preparatorio, investigó los aspectos legales, contrató los servicios de una clínica reproductiva e incluso encontró una madre para el futuro bebé. Kurt, me vendrían bien los servicios de un donante como padre para el bebé. Realmente quiero dejar un pedazo de mi trasero. Pero cuando lo piensas, ¿con quién estará el bebé? He estado pensando mucho, pero eres el único en quien puedo confiar. Estoy seguro de ti. Conociéndote desde hace tantos años, creo que serás un gran padre. Entiendo que quieras crear tu propia familia, casarte, y tener hijos. Naturalmente, es lógico. Pero por favor, piénsalo. No me contestes ahora. Para mí, después de lo que pasó con Nick, el padre de mi hijo debe ser alguien que no priorice el dinero, alguien que ganó. No explotes mis bienes. No soy tan ingenuo como lo era antes del matrimonio. Nick me enseñó mucho. Ahora tengo mucha experiencia en la vida. En cuanto a ti, no necesitas dinero en absoluto. Tienes mucho, mi padre sí, respondió el hombre, corrigiendo el razonamiento de Jolie por primera vez. Sabes que lo vas a conseguir. Trabaja incansablemente para que la empresa familiar siga prosperando.
Nunca has estado necesitado. Ahora sé con certeza que un hombre que creció pobre nunca dejará de pensar en tener suficiente para comer. Y si además le falta la decencia, habrá un gran problema. Lo he experimentado de primera mano, añadió con tristeza la mujer. Para ser honesta, estoy completamente confundida. Tenía una idea completamente diferente de convertirme en padre. Necesito consultar a mis padres. Entiende que no puedo tomar esa decisión solo. Necesitaré la ayuda de familiares cercanos cuando sea padre, así que tengo que informarles y pedirles su opinión. Jolie no tuvo objeciones. Así que solo pidió que Kurt se comprometiera a mantener en secreto esa información. Con los padres de Kurt fue muy difícil. Su padre aceptó neutralmente todo lo que se decía, escuchó todas las explicaciones y le aseguró que apoyaría la decisión de su hijo y ayudaría en todo lo que pudiera con su nieto. Su madre, sin embargo, no era tan abierta de mente. Como todas las madres, quería que él se casara con una buena mujer y tuvieran hijos juntos. Sentía una inmensa simpatía por Jolie. La conocía desde la infancia y la tenía en alta estima. Pero esta petición era muy difícil. Que una madre aceptara que la madre de su potencial nieto estaba muriendo y que el niño sería llevado por otra mujer. ¿No puede el niño contraer la enfermedad? La mujer temía esta pregunta, encontrándola horrible, incómoda y fuera de lugar. Sin embargo, ¿de qué otra manera podría garantizar la seguridad de su nieto? Jolie no tiene ninguna forma hereditaria de la enfermedad, respondió Kurt. Esto tranquilizó hasta cierto punto a la ansiosa mujer, aunque no del todo. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, expresó su apoyo a la decisión de su hijo. El propio Kurt también luchó contra la indecisión. La propuesta de J lo tomó por sorpresa, pero después de un periodo de reflexión, llegó a la conclusión de que no había razón para negarse. Cuando le transmitió su aprobación a Jolie, ella se llenó de alegría y comenzaron a implementar su plan paso a paso, mientras Kurt se sentaba y reflexionaba sobre la historia que cambió su vida. Chinlan recordó la conversación con Jolie hace poco más de 2 meses. Desde lejos, dijo que honraba al señor Chinlan como a un segundo padre y esperaba que no se negara. Y luego soltó que quería que él se convirtiera en el tutor de su hijo. Al principio, el señor Chinlan pensó que su ahijada estaba delirando. Pero cuando Jolie compartió la historia completa, el padrino quedó en shock. Jolie y Kurt no solo habían tomado una decisión tan audaz, sino que también la habían ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué edad tiene el bebé ahora?, preguntó el señor Chinlan. Robert tiene 8 meses, sonrió Jolie. Ambos realmente saben cómo sorprender. El señor Chinlan explicó, todavía procesando el shock, no quiero que Nick se entere del niño antes de que yo muera. Solo se enterará cuando se anuncie mi testamento. Ya lo he redactado y se conserva con el notario. Sin embargo, hay un aspecto que aún debe resolverse. Robert tendrá un solo padre. He reevaluado muchos aspectos de mi vida y no quiero dejar nada al azar. Kurt tiene padres, así que si le pasara cualquier cosa, Robert acudiría a ellos. Pero quiero que tú también tengas derechos, por si acaso. Siendo bueno para comprender a las personas, el anciano sintió que podría ser demasiado peligroso actuar así con Nick, a pesar de que el marido de Jolie merecía ese trato. Jolie, ¿estás segura de que esta es la manera de tratar a tu marido? Es un hombre repugnante, que se involucra con sus medios, quiero decir. ¿Por qué necesitas tal venganza desde más allá de la tumba? Expresó sus pensamientos y luego se detuvo inmediatamente. Lo siento, querida, por ser tan grosera. Sabes que he reflexionado sobre esto durante 2 años. Fui testigo del nacimiento de Robert, vi cómo Kurt lo ama y sus padres lo adoran. No necesito nada más. He aceptado la situación. Actualmente me molestan mucho más quienes me hablan de alguna recuperación y sanación mística. Y en cuanto a Nick, lo amaba profundamente. Creí en él con todo mi corazón, pero resultó ser la bestia más ingrata. Viene a mi hospital como si fuera un trabajo forzado. ¿Sabes que sus novias lo trajeron aquí? El anciano asintió en silencio, con amargura evidente en su expresión. ¿Y debería olvidar esto? Por supuesto que no. Él valora el dinero por encima de todo. House, así es como lo castigaré. Será una sorpresa para él, ¿sabes? Te oculté todo.
Fue inmensamente difícil. Quiero presentarte a mi hijo de inmediato, pero fui extremadamente cauteloso para que nadie se enterara accidentalmente y se lo dijera a Nick. Esta puede ser mi despedida de él. Incluso le escribí una carta que el notario entregará. El señor Chinland hizo varios intentos de disuadir a su ahijada. Le pareció una decisión imprudente, pero la mujer mantuvo su postura y él tuvo que ceder. Después de todo, es su voluntad final. Merece ser respetado. En medio del repentino silencio en la notaría, todos estaban absortos en sus propios pensamientos. Por supuesto, no hace falta ser adivino para adivinar que Nick maldijo a Jolie de todas las formas posibles. Las personas como él no tienen idea de que podrían ser los culpables y que el comportamiento de los demás podría ser una respuesta perfectamente lógica. Solo el anciano notario permaneció tan tranquilo como una pitón. Para él, aquel era un día de trabajo normal y nada le sorprendía. Según el testamento, usted no está incluido en el círculo de personas con derecho a una participación obligatoria en la herencia. Además, estudié detenidamente su contrato matrimonial, su texto está adjunto aquí. El notario dio unas palmaditas con la mano en la gruesa carpeta que tenía delante, y usted no tiene ninguna posibilidad ni siquiera en el caso de recurrir ante los tribunales, aunque, naturalmente, conserva el derecho a recurrir. Por supuesto, lo disputaré. No está claro quién es realmente este hijo ilegítimo, a quien reclamó como su hijo. Nick se enfureció y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Kurt luchó por contenerse para no golpear al hombre arrogante. Incluso el normalmente tranquilo señor Chinland enrojecido por la ira. Solo el notario permaneció tan tranquilo como una pitón. Para él era un día de trabajo normal y nada sorprendente, respondió con calma. Aquí se adjuntan no solo el certificado de nacimiento del niño, sino también documentos médicos que acreditan claramente respuestas sobre su nacimiento. Además, según la petición del fallecido, hay un resultado de un examen de ADN que confirma que su esposa es la madre biológica de Robert Turgon. Debo informarle que todos los documentos han sido recopilados completa y minuciosamente. ¿Puedo ver? Nick quería ver la evidencia. No, solo puedes revisar la parte que te corresponde. Todos los demás documentos, especialmente los relativos a un niño, solo pueden divulgarse con el consentimiento de los padres. Por supuesto, no lo permito, intervino inmediatamente Kurt. Por lo tanto, solo es posible en un procedimiento judicial si el tribunal considera necesario exigir estos documentos, explicó el notario. Esta fue la gota que colmó el vaso para Nick. Salió furioso de la oficina, cerrando la puerta detrás de él, jurando no dejar descansar este asunto. Su amante, sin embargo, fue más educada. Se despidió y se fue silenciosamente, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Importa que no haya firmado que le leyeron el testamento? Le preguntó el señor Chinland al notario. Hay muchos como él. No es más que una formalidad, le aseguró el notario. Sería gracioso si no fuera tan triste. Todavía no entiendo cómo Jolie se involucró con él, dijo Chinland en voz alta, pero su pregunta siguió siendo retórica. Los hombres rápidamente firmaron los documentos necesarios y se dieron la mano. El señor Chinland ayudó a Kurt a poner al pequeño Robert en el cochecito. ¿Te unirás a nosotros? Quiero dar un paseo y tomar un poco de aire fresco, ¿y es bueno para el bebé?, preguntó Kurt. Por supuesto, me uniré un rato. Caminaron en silencio, escuchando el crujido de las ruedas del cochecito. ¿Crees que Jolie estaría satisfecha con cómo lo estoy llevando? Kurt finalmente preguntó qué le había estado molestando. Estoy seguro de ello. Eres un padre maravilloso, y está claro lo mucho que ambos significan el uno para el otro, le aseguró el padrino de Jolie. Para ser honesto, hay una cosa que no puedo quitarme de la cabeza. Sabes, creo que Jolie te dijo que le desaconsejé lo que acaba de suceder en la oficina del notario, asintió el señor Chinland en respuesta. Por supuesto, respondió Kurt, yo fui quien constantemente sacó a relucir la conversación sobre eso. No me gustó la idea desde el principio. Es un tipo desagradable, enojado, estúpido y mercenario. ¿Por qué provocarlo? Sinceramente, incluso pensé en decirle cuando el bebé ya nació que Jolie lo estaba ocultando, hasta el punto de que creí que no tenía derecho a hacerlo. Decidí que ella simplemente no quería ocuparse de él ella misma y nos dejó esas disputas a nosotros. Hoy lo vi con esa mujer, sin mostrar vergüenza alguna.
Ahora me pregunto si hice lo correcto al no insistir en mi postura. Su reacción, la expresión de su rostro, fue horrorosa. Hubiera sido mejor deshacerse de él antes. Creo que Jolie tampoco quería hacerlo. Eso también influyó. Y la venganza, ella quería venganza porque amaba, independientemente de lo que dijera después. Amaba intensamente, y este amor corrupto no encontró nada. Otra salida. Mi pobre niña, el anciano se secó una lágrima que corría por su mejilla, no te aflijas por ella. Ella nos pidió que no lo hiciéramos. Ella nos pidió que dirigiéramos todo nuestro amor, que era para ella, hacia Robbie, consoló Kurt al padrino de Jolie mientras otros hombres recordaban el pasado. Nick y Shirley observaron desde el auto, discutiendo el mismo tema. Entonces no obtendrás nada en absoluto, ¿verdad?, preguntó la niña con incredulidad, parpadeando rápidamente. Eres un tonto. Has oído que no hay ninguna posibilidad debido a este hallazgo. Está bien, vámonos. Necesitamos tomar al menos algo valioso y trasladarlo a mi departamento. 3 días después, Kurt finalmente reunió el coraje para visitar la casa de Jolie, solo para encontrarla vacía. Se preparó para una confrontación e incluso compró 2 guardias de seguridad para su protección. Pero Nick acertó y volvió a su casa. Por supuesto, no olvides llevar contigo muchos objetos de valor. Ahora Nick estaba sentado solo en la pequeña cocina de su pequeño apartamento, bebiendo un poco de whisky que Shirley le había dejado, lo cual era bastante esperado. ¿Por qué necesitaría un mendigo? Mientras Nick reflexionaba sobre su situación actual, no pudo evitar reflexionar sobre cómo había terminado aquí. Antes, las mujeres le pagaban para estar con él, pero ahora necesitaba ofrecer dinero a una joven y hermosa chica para que se quedara en su compañía. Irónicamente, Nick, un gigoló pasado de su mejor momento que se deterioró debido a sus vicios, no se culpó por sus circunstancias. En sus pensamientos, su esposa era la villana que había drenado su vitalidad y destrozado sus esperanzas, dejándolo sin herencia. Estaba ansioso por recibir el dinero. En sus fantasías, era joven, guapo, exitoso y extremadamente rico. Pero como despedida, Shirley le había contado algunas duras verdades. Nadie lo necesitaba, no era más que un pobre borracho que vivía en delirios de grandeza. Fue muy difícil aceptar esa realidad. Sus sueños de riqueza y éxito, que dependían en gran medida de su ex esposa, se derrumbaron como un castillo de naipes. Sus aspiraciones de ser un hombre de negocios exitoso se vieron frustradas. Cegado por su ego, no supo ver su parte en su caída. En cambio, culpó a su difunta esposa, a quien veía como la raíz de todos sus problemas. Nick pasó casi 2 semanas en un estupor de borrachera, buscando escapar de la realidad, y su resentimiento se hizo más fuerte cada día. Durante una mañana sombría y llena de resaca, decidió que ya había tenido suficiente. Se dio cuenta de que no lograría el éxito ni se vengaría de Jolie bebiendo. Nick se sintió profundamente humillado. Unos días antes, llegaron hombres del señor Chinland y prácticamente lo obligaron a entregar las llaves de su auto, rompiendo el poder que Jolie le había otorgado. ¿No sabías que el poder pierde su fuerza legal después de la muerte de la persona que lo emitió?, dijo uno de los hombres de manera despectiva. En su mente, Nick se veía a sí mismo como un santo que nunca se apartó del lado de su esposa enferma. Convenientemente pasó por alto sus interminables intrigas, juegos de azar, abuso de alcohol y comportamiento desdeñoso hacia su esposa. Qué lástima que esté muerta y no pueda golpearla, pensó tantas veces. Apenas contuve mi impulso. Comenzó a reflexionar sobre cómo le gustaría vengarse de ella y qué debería hacer ahora. Al principio, quiso profanar su tumba, pero luego, al contemplar lo que era querido por Jolie y qué daño le causaría el mayor sufrimiento, vio otra respuesta en la superficie: Robert. Nick fue alcanzado por la electricidad cuando se le ocurrió esta idea. Se rió con saña, habiendo finalmente ideado su plan de venganza. Por supuesto, había muchas cuestiones que resolver y estructurar, pero él había decidido lo principal: no iba a lastimar a Robert. ¿Cuál es la peor pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en problemas. Eso es precisamente lo que decidió hacer. El plan de su inflamada imaginación era simple: secuestrar al bebé, llevárselo lejos y dejarlo en un orfanato después de una semana. Los pensamientos de venganza y las fantasías al respecto calentaron el alma de Nick, si es que la tenía, por supuesto. Hacía mucho tiempo que no sonreía así.
Es cierto que esa mueca parecía bastante intimidante y aterradora, pero al marido de Jolie no le importaba en absoluto. Incluso se podría decir que estaba feliz al pensar en todos los detalles. Experimentó euforia. El objeto de su odio no estaba cerca, pero Nick imaginó con entusiasmo cómo habría sufrido Jolie por su incapacidad para ayudar a su hijo. Una vez que se hubo decidido teóricamente por un plan, empezó a pensar en el lado práctico. Necesitaba saber todo sobre los movimientos de Robert y de aquellos con quienes salió de casa para seleccionar perfectamente el lugar y el momento de su crimen. Nick había conocido bien a Kurt en el pasado e incluso estaba familiarizado con sus padres, ya que había visitado su casa. También sabía que su asentamiento suburbano de élite había mejorado la seguridad. Cuando Nick comenzó a contemplar su plan, se dio cuenta de los desafíos que enfrentaría. No podía predecir cuánto tiempo pasaría observando el bosque con binoculares, estudiando la rutina diaria y los movimientos del niño. ¿Vale la pena el juego? Absolutamente, razonó Nick consigo mismo. Su estado mental se había visto notablemente afectado tras el anuncio del testamento. Ella arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su hijo, se rió maliciosamente el hombre. Si una persona indiferente hubiera estado cerca de Nick en ese momento, habría notado los cambios drásticos en su mente y lo habría llevado al médico. Desafortunadamente, la historia no admite hipótesis. Nick fue inigualable en el logro de sus objetivos. Si tenía un plan, por tonto que pareciera, lo llevó a cabo hasta el final. Estuvo 2 días completos sin mirar sino preparando las condiciones necesarias para ello. Nick exploró todo el territorio para encontrar el punto de vista perfecto. Necesitaba un lugar desde el que se pudiera contemplar todo el asentamiento, especialmente la casa Turgus, y que al mismo tiempo permaneciera oculto. Durante más de una semana, Nick se levantó al amanecer y se apresuró a ir a la cabaña, permaneciendo allí hasta bien entrada la noche. Mantenía una vigilancia constante con binoculares, registrando cada actividad en la casa, quién llegaba y cuándo se marchaba. Mantuvo diligentemente un cuaderno para asegurarse de no perderse nada. Descubrió que la abuela y la niñera de Kurt cuidaban al niño. Por supuesto, Kurt y su madre no eran aptos para implementar los planes de Nick, ambos lo conocían bien y pudieron identificarlo de inmediato. Nick no tenía ninguna intención de ser castigado por el crimen que había cometido. Por supuesto, anticipó que la policía vendría a él con preguntas, pero esperaba poder despejarlas. Por lo tanto, la niñera fue elegida como víctima del ataque. En el plan de Nick, ella tenía un horario fijo y siempre caminaba con Robert en los mismos lugares y por las mismas rutas. La fortuna favoreció a Nick. El miércoles, durante su paseo diurno con el bebé que dormía tranquilamente, la niñera abandonó el territorio protegido del asentamiento. Siguió un pequeño sendero del bosque hasta un claro donde la encontró otra niñera de un asentamiento cercano. Conversaron y Nick incluso escuchó sus risas. El hombre decidió dejar de vigilar el asentamiento a diario para no llamar la atención. Necesitaba pasar desapercibido. Ahora solo visitaba los miércoles, intentando coincidir con el paseo diurno de la niñera. Todo fue preciso como un reloj. Cada miércoles, la niñera salía de la seguridad del asentamiento y caminaba por el sendero del bosque. Durante 4 miércoles consecutivos observó el sistema para asegurarse de que no fallara. El 4.º miércoles, supo que regresaría la semana siguiente a la misma hora para llevarse al niño y ejecutar su plan. Compró una poderosa pistola paralizante en un mercado local y pagó en efectivo para evitar ser rastreado. Planificó meticulosamente cada detalle para ayudar a evitar la captura. Asimismo, trajo un auto viejo, robó placas y las adjuntó al vehículo. Determinó estratégicamente dónde estacionar el auto para que estuviera lo suficientemente cerca como para escapar, pero no tan cerca como para llamar la atención. También consideró su apariencia, tomando medidas para disfrazar su figura y rostro para evitar el reconocimiento. Los pensamientos de secuestro lo consumieron. Se fue a dormir y se despertó con estos pensamientos, soñando incluso con el acto con todo detalle. A medida que se acercaba el día señalado, perdió casi 7 kilos y se convirtió en una mera sombra de lo que era antes. Una rápida mirada hacia él fue suficiente para darse cuenta de que era un hombre al que había que temer. Rastros de neurosis y obsesión comenzaron a grabarse en su rostro. El miércoles aparcó en un lugar preseleccionado y esperó. Cuando vio a la niñera empujando el cochecito por el camino, tembló.
La extensa planificación lo había desconectado de la realidad de sus acciones inminentes. Estaba a punto de enfrentarse a una desconocida, agredirla con una pistola paralizante, sacar a la niña del cochecito y huir hacia su coche. Nick había imaginado la situación diferente, más parecida a una escena de un videojuego. Aquí, sin embargo, todo era real, la mujer, el bebé en el cochecito y el bebé examinando su entorno con curiosidad. Por naturaleza, Nick no era violento y cruzar esa línea le resultó difícil. Pero su profundo odio hacia Jolie lo impulsó a llevar a cabo su plan. Se acercó a la niñera del niño, la apartó del cochecito y la derribó. Luego usó una taser contra ella y ella se desmayó por el shock. Solo quedaba sacar al niño del cochecito y correr hacia el coche. Sin embargo, las cosas salieron mal. En ese momento se agachó para desabrocharse los cinturones, de repente, sintió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. Lo siguiente que supo fue que un anciano estaba parado junto a él, regañando a Nick y atándole las manos. Nick volvió a perder el conocimiento. El hombre misterioso resultó ser un guardabosques muy conocido en dos comunidades de élite cercanas. Su caseta de vigilancia estaba prácticamente en el medio, justo detrás de un claro donde a menudo se reunían niñeras de los asentamientos vecinos. Su vivienda estaba oculta detrás de una densa vegetación y ese día Nick pasó desapercibida. El señor Mayo regresaba de la tienda local cuando notó una actividad sospechosa. Más tarde le explicó al policía: vi a alguien haciendo guardia vestido completamente de negro, a pesar del calor de la mañana. Decidió observar un poco e investigar. Debido a sus muchos años como guardabosques, el señor Mayo era experto en moverse silenciosamente por el bosque para evitar alarmar a la vida silvestre. Me escondí detrás de un árbol y estuve atento. De repente, vi a un hombre atacar a una mujer y derribarla. Al principio pensé que tenía intención de atacarla, pero estaba tratando de alcanzar a la niña. Corrí y la golpeé. Con un palo que había cogido por si acaso, explicó el señor Mayo. Buen trabajo, señor Mayo. Se ha convertido en un héroe local. Mire, la prensa ya se está reuniendo. ¿Quieren entrevistarlo? Firme este informe policial y disfrute de su nueva fama, dijo uno de los agentes. No, no iré con ellos. No me gustan ese tipo de cosas, respondió el guardabosques, caminando silenciosamente de regreso a su lugar dando un rodeo para que nadie lo siguiera. Mayo no sintió que hubiera hecho nada extraordinario. Creía que cualquiera en su posición habría actuado de manera similar. ¿Cómo no podría ayudar cuando aquellos que no podían defenderse estaban en peligro? Unas horas más tarde, Kurt apareció en la casa del señor Mayo. Hola, soy el padre del niño que rescataste hoy. Es un buen niño. Se calmó tan pronto como lo levanté. Un niño tan valiente y de aspecto inteligente. Muchas gracias. Es una bendición que estuvieras allí. En ese momento. Estamos muy agradecidos de que no hayas pasado de largo, dijo Kurt, al borde de las lágrimas, abrumado por las emociones. Dime, ¿cómo puedo agradecerte? Preguntó Kurt. ¿De qué estás hablando? No hay necesidad de agradecerme. ¿Quién lleva la cuenta cuando la vida de un niño está en juego? Mayo se sorprendió genuinamente cuando le agradecieron sus acciones. Sin embargo, Kurt persistió. Bueno, si insistes, te agradecería un traje de caza nuevo y tal vez algo de comida para mi perro. Por supuesto, no hay problema. Por cierto, si no te importa que pregunte, ¿todo esto se hizo por dinero?, preguntó el curioso guardabosques. Oh, lamentablemente, es mucho más complicado que eso, respondió Kurt. Bueno, siéntete libre de compartirlo si no es mucha molestia. Vivo algo aislado aquí en un vacío de información, por así decirlo, respondió el señor Mayo. Kurt comenzó a contar los acontecimientos inconexos de sus últimos años, incluida la enfermedad de Jolie, su decisión poco convencional de paternidad, su posterior muerte y la consiguiente venganza contra su marido. El investigador me informó que Nick estaba profundamente herido, ya que todos asumieron que sus acciones fueron impulsadas únicamente por la codicia. Estaba consumido por la venganza, explicó Kurt. Kurt se sintió aliviado de que el señor Mayo hubiera preguntado sobre esta compleja historia. Estaba ansioso por compartirlo con alguien, buscando una perspectiva imparcial de un extraño. Se preguntó si habían llevado a Nick a un estado de locura y venganza,
y si se tratara solo de él mismo, Kurt no sufriría tanta reflexividad. Pero todo lo que él y Jolie hicieron volvió a su hijo. Después de concluir su historia, Kurt se volvió hacia el señor Mayo, un observador imparcial, y le preguntó, ¿crees que lo empujamos hasta este punto? ¿Somos responsables de todo su deseo de venganza? Oh chico, ¿hablas en serio? Eres un adulto y estás diciendo tantas tonterías. Ese Nick tuyo siempre encontró una razón. Ni siquiera la necesita. Se casó por dinero, engañó descaradamente, maltrató a su esposa enferma. Y se convenció de que todo era culpa suya. ¿Cuál es su culpa? ¿Por tomar represalias una vez? ¿Por perder la paciencia? ¿Por no soportarlo? Oh, ella golpeó lo más doloroso para él, la billetera. Al contrario, bien hecho. La mujer ha ideado tal plan y lo ha puesto en práctica. Esta dura verdad desde la perspectiva de un extraño realmente animó a Kurt. Reflexionó profundamente sobre cada palabra que había dicho el señor Mayo. Ahora también te debo tu buen consejo, sonrió Kurt en respuesta. El guardabosques se limitó a hacerle un gesto con la mano. Se separaron como amigos y el señor Mayo prometió vigilar al niño. Escuché en alguna parte que los chinos tienen esta creencia o sabiduría, Dios sabe cómo llamarla, de que si salvas la vida de alguien, eres responsable de esa persona para siempre. Así que no te preocupes por tu Robert. Yo cuidaré de aquí también, se despidió el guardabosques. Fiel a su palabra, visitaba regularmente la casa de Kurt y siempre era un huésped bienvenido. En él, el niño encontró otro querido miembro de la familia. El tribunal condenó a Nick a varios años de prisión. Durante este largo periodo, todos en la casa lograron calmarse y volver a su habitual vida tranquila. La familia finalmente pudo dar un suspiro de alivio. El señor Chinnan visitaba y cuidaba regularmente al niño, cumpliendo diligentemente con las tareas que le asignaba su ahijada. Kurt conoció a una madre soltera cuya hija asiste al mismo grupo de jardín de infantes que Robert. Los niños se llevan bien y los padres de Kurt esperan que esta vez la vida personal de su hijo florezca y que Robert tenga una madrastra y una hermana amorosas, tal vez incluso más de una hermana. Pero por supuesto, como Kurt le prometió a Jolie, nunca permitirá que Robert olvide a su propia madre. Él siempre habla de ella, mostrándole al chico fotos y vídeos. Constantemente le recuerda que su madre lo quiere mucho y que siempre está con él, protegiéndolo y cuidándolo, aunque él no pueda verla.